Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a Mujer Es. Esta noche vamos a hablar de las enfermedades relacionadas al corazón, las cuales son la primera causa de muerte en nuestro país, de acuerdo con el INEGI. Y las mujeres somos las más afectadas. Hoy vamos a conocer por qué. ¿Qué causa que nosotras estemos más propensas a padecer infartos? Las cifras son reveladoras. Hoy vamos a analizarlas con el fin de prevenir esta enfermedad. Así que sin más, vamos con nuestra invitada de esta noche. Bueno, pues vamos a iniciar con el programa de esta noche y para ello tengo el gusto de presentarles a la doctora Gerdy Iracema del CID. Ella es cardiopediatra, máster en cuidados críticos y agudos cardiovasculares. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Es un gusto estar aquí platicando de un tema tan interesante. Y tan importante, doctora, porque lo más importante es que la gente esté informada, que sepa qué hacer y que sepa que los infartos nos dan a las mujeres, somos vulnerables a ello y las cifras así lo están marcando. Quisiera que empezáramos, doctora, si nos permite, hablar justo de ello. En materia de cifras, ¿cómo estamos en el caso de los infartos a las mujeres? Pues mira, en materia de cifras así como que bonitas, específicas, podemos decir que cada 46 segundos se produce un infarto en el mundo. Eso quiere decir que estamos hablando cerca de 1.445 infartos diarios. Entonces, de cada 3 mujeres que padecen un problema del corazón, ¿sí?, una sufre un infarto. Quiere decir que las mujeres, el 33% fallece de causas cardiovasculares. Pueden ser miocardiopatías, insuficiencia cardíaca, pero todas al final conllevan un problema en la irrigación en el corazón, que es lo que produce un infarto, ¿sí? Entonces, ¿qué parte es más importante de todo eso? Recalcar que incluso ese 33% rebasa la cantidad de muertes por todos los cánceres en mujeres. Es decir, las mujeres se mueren más por situaciones cardiovasculares que por cáncer. Así mira. Qué delicado, ¿no? Qué grave. Apenas el INEGI acaba de sacar las cifras de por qué nos morimos, cuáles son las principales causas de muerte entre los mexicanos y la primera justo son las enfermedades del corazón. Y en las mujeres, entonces, estamos hablando, fíjese usted lo delicado de las cifras y por qué es importante hablarlo, de todos los tipos de cáncer que pueden darle a las mujeres, se mueren más por infartos. Así es. Realmente como en este momento la parte es prevenir o detectar tempranamente el cáncer, porque pues de eso depende su pronóstico. Entonces todas las publicidades que vemos van orientadas hacia ese lado, ¿no? Detecta el cáncer, revísate a tiempo, ¿sí? Y entonces nos hace mirar para otro lado y empezamos a olvidar la parte de la presión alta, el dolor en el pecho, lo importante de la actividad física, ¿sí? Entonces es como que cambio una cosa por otra. Claro, cuando todo debe de ir de la mano, ¿no? O sea, si bien los diferentes tipos de cáncer nos afecta, está el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, un montón de tipos de cáncer que nos pueden dar a las mujeres que somos más vulnerables a esos padecimientos, pues también están las enfermedades cardiovasculares. Y estas cifras que saca el INEGI lo que nos demuestran es que tenemos que poner ahí también la atención, sin descuidar la prevención en cuanto al cáncer. Sí tenemos que poner atención en las enfermedades cardiovasculares. Yo quisiera preguntarle, doctora, porque a veces decimos enfermedades relacionadas al corazón o enfermedades cardiovasculares y lo primero que pensamos son los infartos. ¿Pero qué incluye una enfermedad cardiovascular? Pues una enfermedad cardiovascular incluye sobre todo la más degenerativa, que es la aterosclerosis, ¿sí?, en la cual nosotros vamos viendo que se van depositando pequeñas placas de grasa, ¿sí?, tanto en las arterias del corazón, también en las arterias del cerebro, en las arterias de las extremidades, ¿sí? Y entonces no solamente una enfermedad cardiovascular va incluyendo la parte de los infartos o la hipertensión arterial, sino que también tiene consecuencias a nivel del cerebro y es los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Claro. Eso también está contemplado dentro de la parte de una enfermedad cardiovascular. O por ejemplo, aquellas personas que tienen insuficiencia arterial y empiezan a caminar y sienten que se les empieza a dormir la pierna o les empieza a doler, ¿sí? Esa parte de insuficiencia arterial tiene que ver con una enfermedad cardiovascular,
de base. ¿Por qué? Porque para que tengamos este espectro o lleguemos a esta sintomatología, quiere decir que yo ya tuve un desorden que fue progresando de manera gradual, despacito, durante el tiempo, ¿sí? Y que fue inflamando todos mis vasos sanguíneos, ya sea extremidades, dedos, piernas, ¿sí? Dedos chiquitos del pie, cerebro, ¿sí? Y entonces, cuando ya es un cambio bastante importante, empezamos a tener síntomas. Ahora, ¿por qué las mujeres somos más vulnerables, como en muchos otros temas, pero en este caso a las enfermedades cardiovasculares, a los infartos? ¿Por qué? ¿Por qué existe esta mayor incidencia en las mujeres? Bueno, número uno, sí, las mujeres dentro de nuestro sistema cardiovascular, pues tenemos diferencias anatómicas con respecto a los hombres. Primero, nuestros vasos son un poco más delgaditos que los de los hombres. Segundo, las paredes de nuestro corazón son un poquito más delgadas que las de los hombres, anatómicamente hablando. Tercero, nosotros recibimos una estimulación hormonal, ¿sí? Que empieza desde nuestra primera menstruación, ¿sí? Y se va manifestando a lo largo de los años. Dentro de esta estimulación hormonal, pues hay dos papeles. La hormona que me protege, que son los estrógenos, y que van a proteger de que mis vasos se vayan endureciendo conforme van pasando los años y me protegen de la presión alta, ¿sí? Y la otra, ¿sí? Es nuestra vida reproductiva, es decir, la sobrecarga en la que yo mantengo mi cuerpo cuando me embarazo, ¿sí? Porque cuando me embarazo, quieras o no, mi cuerpo tiene que tener la irrigación para mí y para el bebé. Tengo que comer yo y tengo que darle de comer al bebé. Generalmente estamos hablando que aumenta nuestro volumen sanguíneo el doble de lo normal, ¿sí? Entonces es todavía una carga más importante, una carga de bomba más importante y un latido más importante, ¿sí? Y más frecuente. ¿Por qué? Porque tengo que mantener yo mi latido y el latido del bebé, ¿sí? Aparte, el estrés al que me someto durante el parto y sobre todo las mujeres tendemos a ser un poquito más sensitivas, precisamente por anatomía, nuestra parte del cerebro que nos hace conectar más fácil con los otros, ¿sí? Facilita que emocionalmente nosotros podamos desarrollar un poquito más de estrés en algunas situaciones que otras personas. Claro. ¿Sí? Entonces nuestro cerebro está diseñado para conectar con los demás, para sentir empatía. Ahora, doctora, esto es parte de la clínica, ¿no? De fisiológicamente por qué tenemos más riesgo de padecer estas enfermedades. Pero también me gustaría que habláramos, porque seguramente, doctora, usted lo ha visto en la consulta, en la clínica con las mujeres, desde la parte social. Ya hablamos de esta parte médica, pero ahora me gustaría que lo habláramos de este otro lado, que es esta parte en donde las mujeres somos cuidadoras. Nosotras nos encargamos, o así al menos, digo, estamos tratando de que eso cambie, ¿verdad? Pero históricamente los cuidados de los hijos, de los enfermos, de muchas personas recaen en nosotras como mujeres. En la casa, usted sabe si es mujer de lo que le hablo, pero esa parte sociocultural está influyendo en nuestra salud para no cuidarnos, para no atendernos, para no ir al médico, para ya ir cuando es tarde. Generalmente, culturalmente, cuando observamos los patrones generacionales, por ejemplo, de la generación pasada era yo me sacrifico y todo es por mi familia. Y esa es culturalmente la parte que heredamos en esta generación, es decir, primero es mi familia, primero mis hijos, ¿sí? Y aparte realmente nos desenvolvemos en un ambiente, quiera sea o no económicamente, como hostil para las mujeres. Incluso hay estadísticas, sobre todo que hay desigualdad en cuanto a salarios, en la parte de que las mujeres desempeñan un cargo y tienden a ganar un poquito menos que los hombres, tanto en cargos de gestión, de jefaturas, o las oportunidades a las que se ven envueltas, ¿no? Entonces son un poco más limitadas que para los hombres. ¿Por qué? Precisamente porque dicen, pero ella tiene familia. No, y saben que culturalmente la familia es primordial y es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces viene a ser un círculo vicioso. Porque si yo no tengo cómo, entonces yo tengo que priorizar la atención también. Primero mis hijos, porque pues ellos no tienen la culpa, ¿no? Yo ya veo cómo me arreglo.
y eso va haciendo que vayan avanzando los síntomas cada vez más. Aparte, el sueño, la calidad del sueño influye. Por ejemplo, hay estudios en los que dicen que el patrón de sueño corto para los europeos son de 7 horas. ¿Sí? Aquí, una mujer que acaba de tener un bebé o está en el primer año de vida, si bien logra dormir 6 horas, da mucho. Gracias a Dios. Sí. Sí, es una enorme bendición, ¿no? Sí. Cuando no le da el cólico al bebé en la medianoche. Sin embargo, los estudios de los europeos dicen que dormir menos de 7 horas durante un periodo más o menos de 1 año a 2 años, ¿sí?, nos expone a que aumente nuestro riesgo de hipertensión, de síndrome metabólico, de obesidad y el desbalance de nuestro sistema nervioso. Y eso quizá, doctora, explicaría también por qué las mujeres, después de convertirnos en madres, tenemos ciertos padecimientos que antes no teníamos. Es decir, yo escuchaba a mi mamá decir, bueno, es que ya cuando te vuelves madre y cuando tienes los hijos, como que boom, se cae una bomba en el cuerpo y empiezan a salir ciertas problemáticas, ¿no? O ciertos malestares. Y bueno, pues ahí está una explicación también acerca de ello. Ahora, de lo que usted ve, por ejemplo, cuando llegan las pacientes, con toda esta carga cultural, ¿no?, en donde no se atienden, en donde lo van dejando, porque además este tema es silencioso, es decir, no hay tantos síntomas, o sí los hay, pero los pasamos desapercibidos. ¿Qué le comentan, doctora, en ese sentido? Pues a lo mejor sí los hay, pero el detalle es que tendemos a normalizarlos. Por ejemplo, me pasaba con una paciente que me decía, es que sí, yo tenía muchas migrañas hace 2 años, pero ahora ya me da el dolor de cabeza normal, el de siempre yo. O sea, no hay ningún dolor de cabeza normal. No, ¿cómo no? Ese sí. No, no es normal ningún dolor. Tendemos como a normalizar nuestros padecimientos dentro de lo tolerable. Y nos vamos acostumbrando a vivir con ellos y hasta le agarramos cariño, ¿no? Sí, y el día que no nos duele, los extrañamos. ¿Sí? Pero tiene que ver mucho precisamente con la parte donde nos educan a decir, ay, sí, no es nada, ¿por qué te estás quejando? O tiene fiebre, pero pues, ay, ¿cómo vas a dejar de ir a trabajar por fiebre? Si eso es un catarro, no pasa nada, ¿sí? Entonces realmente vamos minimizando nuestra percepción de bienestar. Claro, y después pues las cosas van empeorando, ¿no? Y se va agravando la situación y eso es lo que precisamente tenemos que ir encaminado hacia ver por qué nos estamos nosotras enfermando más y mucho tiene que ver con esa parte cultural, con esa parte de dejarnos y con esa parte de no atendernos. Entonces eso tiene que cambiar, es un problema también social que lo estamos viendo como un tema también de salud pública y que nos cuesta como país y que podemos revertir. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir hablando de este tema porque le decía, las cifras nos hablan acerca de la importancia de tomar este tema en las manos y decirle a las mujeres, tenemos que cuidarnos, así como cuidamos de otros, bueno, es responsabilidad de nosotras también hacerlo con uno mismo. Vamos a la pausa, pero regresamos, esto es Mujeres. Pues antes de irnos a la pausa hablábamos de por qué las mujeres no nos cuidamos tanto cuando somos más vulnerables a ciertas enfermedades, padecimientos, y ya nos explicaba de la mano de la doctora Gerdisema del CIP, ¿por qué, no? ¿Por qué nos enfermamos más? Y bueno, ya nos dabas todos los datos, doctora, pero ahora quisiera preguntarte, ¿qué pasa en la gente joven? Porque a veces hablamos de mujeres, que somos más propensas y pensamos en mujeres ya entrando a los 40, 60 años, ¿no? Que pudieran, digamos, en este rango de edad, bueno, ya pasó la vida reproductiva, ya la mayoría tuvo hijos, ¿no? Y a lo mejor vienen los padecimientos. Pero ¿qué pasa en mujeres jóvenes? ¿O todas tenemos el mismo riesgo por igual?
Pues realmente todas genéticamente tenemos el mismo riesgo por igual, pero que es importante, la parte, la gente joven que tiene como factor protector es que tienen acceso a la información. O sea, antes uno querer buscar cualquier cosa o a quien preguntarle era solo, ay, es que solo puedo ir al doctor, ¿no? Ahora existe Wikipedia, ChatGPT, o sea, existen innumerables herramientas para que yo sepa, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? ¿Debo ir a consultar o no debo ir a consultar? Entonces, que incluso a veces hasta a mí luego digo, ay, ¿esto cómo funciona, no? Entonces, pero, ¿cuál es la parte importante? Muchas veces olvidamos documentar la historia cardiovascular o la historia médica de nuestra familia. Sí, pasa mucho que cuando uno les pregunta, incluso a los jóvenes, ¿hay problemas de hipertensión en tu familia? Ah, pues mi abuelito falleció del corazón, pero no sé de qué. ¿Sí? O es que mi abuelito hizo una arritmia, pero no sé cuál. O sea, realmente eso es un dato bien importante porque si mi abuelito lo tuvo, probablemente lo tiene mi papá y lo puedo tener yo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, la parte de la salud familiar es algo que no siempre nos documentamos. A veces pensamos que andamos ahí de metiches preguntando sobre esas cosas, pero realmente es para protegernos nosotros. ¿Sí? Ahora, en el caso, perdóname, doctora, en el caso de los niños, porque también estamos viendo ya un fenómeno de unos años para acá en cuanto a la obesidad infantil, que es un problema serio en nuestro país, ya lo vemos, ¿no? Ahora se están haciendo esfuerzos, que si eliminar la comida chatarra por completo de las escuelas, hacer más conscientes a los niños, pero en el caso de ellos en particular, ¿se pueden también ver a tiempo estas enfermedades cardiovasculares, prevenirlas, o ellos por qué se están viendo afectados? Pues de hecho, por ejemplo, la aterosclerosis se desarrolla desde antes de los 10 años. Es decir, por ejemplo, cuando yo ya a los 25 o 30 años tengo aterosclerosis, no es algo que comenzó hace 2 años cuando yo empecé a salir de parranda, ¿sí? O sea, empezó desde antes las primeras lesiones, antes de los 10 años, y tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios que mantenemos realmente. Número 1, número 2 es que nos enfrentamos ahora a una vida un poco más movida, donde nos desvelamos más, hay que andar de arriba abajo, toca trabajar más, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, yo creo que ahora hay muchas más solteras que antes, que tienen que ir y trabajar y tienen que estar lejos de su casa para poder administrar un sustento. Entonces, son niños que pues no hay quien lo lleve a una actividad deportiva, no hay como que salga a jugar porque pues luego es peligroso, no hay buena alimentación, porque pues muchas veces los niños me ha tocado ver que en la casa les dejan ya en el refri y todo, y muchas veces la mayoría es comida procesada. Me tocó ver una vez el caso de un niñito que estaba cenando una lechita de chocolate con un pan y con un arroz con leche y todo procesado, o sea, todo de la tiendita que fue la mamá y le compró y bueno, ahí está tu cena, ¿no? Entonces, imagínate eso a lo largo de 10 años, 15 años, pues ese niño probablemente va a tener algún padecimiento. Y aparte se acostumbra a ese patrón de dieta. Entonces, cuando uno va y le dice, es que tienes que empezar a comer vegetales, ay no, guácalates. O sea, realmente los gustos es cuestión de costumbres. Dicen que desde el vientre, ¿no? Desde Así el vientre es. vamos pasando los gustos. Ahora, doctora, lo importante de tener este programa que va encaminado hacia las mujeres y cómo nosotros percibimos la problemática es para que se sepa, ¿no? ¿Por qué nos estamos enfermando más? Bueno, es una condición social, cultural, nos estamos dejando de lado esta parte de la salud y está siendo un problema no solamente para nosotros, sino para el sistema de salud, que tiene que soportar las enfermedades que usted lo sabe bien, no son nada baratas, ¿no? Y por otro lado, pues también para la prevención, que quizá es ahí el punto más importante. ¿Se puede prevenir este tipo de padecimientos? Realmente sí se puede prevenir, generalmente es algo multifactorial, quiere decir que yo puedo traer la carga genética, pero yo necesito otros factores que ayuden a que eso detone, ¿sí? Entonces, pero yo puedo traer mi carga genética, pero hago actividad física diario, como más vegetales, trato, por ejemplo, si yo estoy muy cansada, al menos unos 10 minutos hacer, aunque sea unas 20 abdominales antes de dormirme, pero trato de mantenerme activa.
¿sí? Y eso va a ir mejorando mis hábitos poco a poco. Yo creo que lo más difícil es empezar un nuevo hábito, pero sí, de que es posible, es posible. Todo es como que, incluso decían las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, hacer un poquito es mejor que no hacer nada. Muchos se casan con decir, es que no me puedo inscribir a un gimnasio porque no me da el tiempo, tengo nada más media hora y hay que ir una hora. Bueno, con 10 minutos nos damos por bien servidos, ¿sí? Pero de 10 minutos en 10 minutos me voy a ir acostumbrando cada vez más y me voy a ir sintiendo mejor. Porque quieras o no, cada vez que hacemos ejercicio, pues liberamos sustancias que nos hacen sentir mejor, nos vamos sintiendo más contentos con nosotros mismos, sabemos que nos estamos cuidando. Claro. Sí, y eso es así como que una curita que vamos poniendo en el alma, de decir, soy importante. Y también de ir rompiendo, a propósito de decir soy importante, de ir rompiendo todos estos estereotipos en donde la mujer tiene que priorizar primero a los demás, primero a los hijos, al esposo, la casa, el hogar, y al último ella, ¿no? Y parte de romper esos estereotipos que afectan nuestra salud, porque ya después nos vamos a problemas graves como estos, pues es justo eso, ¿no? También, si nosotros estamos mal, pues no va a funcionar nada, ¿no? También. Entonces tenemos que empezar a priorizarnos también nosotras en temas tan importantes como son el tema de la salud. Hace ratito me comentabas antes de entrar al aire, toda esta carga emocional que traemos esta generación, porque niños nos dijeron, no llores, porque si lloras te voy a dar razones, ¿no? Para llorar. Para que llores de verdad, sí. A mí eso me lo decía mi mamá, por ejemplo, ¿no? Y me lo decía mucho tiempo. Y bueno, llórate hasta que te canses, ¿no? Ajá. Imagínate. Y uno se queda así. Sí. Entonces eso, al par de los años, ¿qué repercusiones va a tener en nuestra salud? Pues fíjate que, de hecho, hoy en la mañana estaba platicando con una amiga gastroenteróloga y ella me platicaba que muchas veces ella hacía estudios y todo, y la gente seguía con malestar, sus agruras, su intestino irritable, su colon irritable, ¿sí? Y entonces hacían estudios y todo, y muchas veces eran normales, pero lo que esas personas no sabían era manejar sus emociones, y las derivaban a terapia y realmente remitían los síntomas en cuanto ellos aprendían a manejar las emociones. ¿Quieres o no, las emociones son una carga de energía bastante fuerte para el cuerpo, que se pueden desencadenar cuando estamos en una situación de peligro, que nos sirven para sobrevivir en un estrés, que nos sirven para sobrellevar actitudes que nos van a poner de alguna manera en un riesgo. Sí, pero si nosotros no sabemos sacar esa energía, claro, también el cuerpo lo grita. Sí. Ahora, en cuanto al sistema de salud, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ya hablamos mucho de la parte preventiva, que es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? De esta carga social. Pero ¿qué tenemos que hacer desde el sistema de salud o desde esta otra parte, ¿no? Que también corresponde? Porque decíamos, se lanzan muchas campañas para prevenir el cáncer, cualquier tipo de cáncer, ¿no? En las mujeres, y parece que ya estamos tocando mucha conciencia de eso, ¿no? Octubre, por ejemplo, se pinta de rosa y es oportunidad para que muchas mujeres salven su vida. Pero en este tema en particular, ¿qué está faltando para que tengamos y presentemos estas cifras? Pues realmente no es solamente institucional la parte de la educación, sino que tiene que ver más bien el contexto socioeconómico en el que vivimos. No sé si ustedes han notado, pero a veces las promociones es donde es más barata una pizza grande que una ensalada, ¿sí? Entonces, por cuestión de economía, ¿la gente qué hace? Bueno, pues mi torta de tamal, mi atol, o sea, realmente los carbohidratos son 1000 veces más baratos que comprar proteínas o ensalada. Lo vemos ahora con el huevo, ¿no? Por ejemplo. Ay, sí. Está carísimo. Ya ahora las gallinas tienen huevos de oro. Sí. Antes era solo un cuento, ahora ya es de verdad. Sí. Sí, entonces realmente el alcanzar una nutrición apropiada muchas veces se va volviendo más difícil para las familias promedio. ¿Por qué? Porque pues sigue subiendo la gasolina, sigue subiendo el pasaje, siguen subiendo los útiles, y también siguen subiendo los productos en el súper. Sí hay muchas maneras y hay asesorías, verduras, legumbres, pero muchas veces nos estamos enfrentando a hogares en los cuales una sola persona es el sostén y el adulto de la casa. Y es el que se tiene que cargar de cocinar, correr, trabajar, comprar la cartulina a las 10 de la noche los domingos,
e ir corriendo para todos lados. Entonces, quieras o no, cada vez el ambiente socioeconómico se va volviendo más hostil para las mujeres, porque o te dedicas a trabajar o te dedicas a cuidar a los hijos, porque cada vez tu trabajo te va requiriendo más tiempo, ¿verdad? O te dedicas a los hijos y entonces les das una calidad de vida muy por debajo de lo que quisieras. ¿Por qué? Porque pues toca entre el trabajo y el tiempo. Entonces siempre es una balanza de elecciones para las mujeres. Claro, siempre en esta desventaja de la que hablamos, ¿no? En esta vulnerabilidad. Pero bueno, dentro de todo esto y dentro de todo lo que hemos hablado, pues lo importante y el mensaje quizás central sería atender esos pequeños llamados que nos está diciendo nuestro cuerpo para revertir esta situación y para tratar de estar lo mejor saludables posible. Doctora, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche, que nos hayas venido a comentar acerca de este tema de salud, para cuidarnos, para estar bien. Un mensaje que nos quieras dejar ya para concluir. Un mensaje, muy bien. Tal vez dentro de todo nos enseñan que siempre tenemos que poner los hijos por delante y que si uno no pone los hijos por delante, uno no es una buena mamá. Sin embargo, no hay mamás ni buenas ni malas, solo son las mamás que pueden ser con lo que mejor tienen a su alcance, con los recursos que cuentan, ¿sí? No hay manera de compararlo. Y lo único que va a hacer es echarle ganas siempre. Claro. Y cuidarse mucho. Doctora, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros esta noche y gracias sobre todo a usted por el favor de su compañía en este tema de mujeres, en donde le comento todos los temas que vemos, es esta visión, de por qué nos está afectando y cómo hacerlo desde nuestra perspectiva. Que pase bonita noche y yo lo espero la próxima semana con otro tema de mujeres.